Séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. En marco de este congreso se hace la siguiente reflexión de la educación superior como vehículo a la movilidad social. ¿Alguna vez has sentido que estudiar puede cambiar no solo lo que sabe, sino también lo que somos? Mi nombre es Amparo Vázquez, soy estudiante del doctorado de Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad San Buenaventura, Colombia, sede Bogotá, y vengo a traerles esta reflexión, porque hoy cuando hablamos de movilidad, vemos que sí se da en algunos lugares y en otros no. Y solo pensamos en subir. Pero quizá el reto no sea solo subir, sino moverse hacia adentro, a moverse buscando el bienestar del otro, buscando el bienestar de una comunidad. Hacer un mundo más justo, educar tiene que ir enfocado en eso, en miras de eso. Es aprender a mover, no solo cognitivamente, sino a mover el alma, a mover el cuerpo, a ser personas que sean capaces de agendar, de ser promotores de buenas cosas. Mirar el mundo con ojos positivos, con buenos ojos y con ojos propios y críticos. Cuando una escuela cambia una mente, cuando una escuela cambia una vida, cuando una escuela ofrece posibilidades al sujeto, también le está dando posibilidades a una familia, a una comunidad, a una ciudad y a un país. La invitación es que la educación no solo es un ascenso social, no es ese mecanismo como un ascensor que ayuda a que suben pocos y llegan a su meta pocos, como un ascensor pequeño, sino que debe de ser un camino, un mecanismo donde muchos podemos llegar. De ahí una frase que me ha llamado mucho la atención en este tiempo que he realizado esta investigación doctoral, y es que para pocos la educación es una herencia, pero para muchos es una conquista. Dentro del marco de esta investigación que nos llama o me dio a mí el interés de hacer esta reflexión de la educación superior como vehículo de movilidad social, está enmarcado por estos 4 hitos. Uno son la vulnerabilidad social, porque en el marco en que se desarrolla esta investigación, los jóvenes presentan altos grados de vulnerabilidad, de pobreza multifuncional, desplazamiento, muchas consecuencias del conflicto armado que se vive en Colombia. Condiciones de educabilidad, porque no todos tienen esas condiciones para tener éxito académico en la escuela. El acceso a la educación superior, que es el pilar de esta investigación, porque tengo la seguridad de que es uno de los mecanismos, una de las herramientas que pueden empoderar a nuestros jóvenes vulnerables en Bogotá, Colombia, para alcanzar esa movilidad social, esa movilidad cultural, esa movilidad a ser agentes, a ser sujetos activos para ayudar a su comunidad. Y las políticas educativas, pues hay que entrar a analizar, porque a pesar de tantas políticas educativas que en Colombia se han desarrollado para que exista un acceso a la educación superior, una democratización a la educación superior, no se ha cumplido con estos objetivos.
Debido a esto, entonces empieza lo que es la investigación, qué tipo de interacción existe entre estos factores culturales, económicos, sociales que impiden a que los jóvenes accedan a una educación superior y se dé una movilidad. De ahí esa preocupación y es donde yo presento esta reflexión, donde la educación es un vehículo de movilidad social en la medida que nosotros como docentes debemos de redistribuir ese capital cultural y simbólico. Ya les comentaba, existen varias estrategias para acceso a la educación en Colombia, pero a medida de que se ha avanzado y se ha alcanzado algunos logros, alguna inclusión y alguna amplitud en la cobertura de la educación, sigue faltando algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué a pesar de tantos años no se ha logrado ese acceso a la educación superior y que se pueda dar de verdad una movilidad social, cultural y de agencia en los jóvenes vulnerables de mi país, de este entorno? Entonces, la reflexión es que la educación debe de ser ese elemento ayudador para que los tránsitos y las trayectorias de los jóvenes vulnerables sea más fácil, que permita participar a los jóvenes en el conocimiento y en la producción social, que esa relación entre la educación y la clase social no sea solo para promover esos intereses de las élites, sino por el contrario, que se pueda reformar, reestructurar socialmente y romper esa herencia de privilegio. Sabemos que garantizar esto es realmente difícil si no existe un querer desde la parte del Estado. Pero también nosotros como docentes debemos de ofrecerles a los jóvenes esas oportunidades para que ellos lleguen a esa emancipación, a esa autonomía. Y cuando se transforman las condiciones en el aula, se pueden transformar muchas cosas, culturalmente, la permanencia, la convivencia. Cuando se reconocen las diferencias, esas desigualdades, estamos incluyendo. Y es una de las cosas que la educación tiene que hacer para que los muchachos sean capaces de movilizarse socialmente, culturalmente. Sabemos que existe un hábitus, como nos lo plantea Bourdieu, pero tenemos que tener la capacidad nosotros como maestros de movilizar. Esa interiorización de los límites y expectativas sociales, debemos nosotros como docentes mostrarles otras cosas a los estudiantes. Esa transmisión, esa cultura, ese capital cultural de transmisión de saberes, nosotros como docentes tenemos que estar ahí incluidos. Empezar a mitigar todo eso que no va a favorecer a nuestros estudiantes que están en estado de vulnerabilidad, sino que la educación, por el contrario, le dé un capital cultural que les ayude, les favorezca ante los retos que vienen cada día. El capital social son redes que facilitan el acceso no solo a la educación superior, sino a lo laboral y a otras áreas. Desde la escuela, nosotros como docentes, teniendo la educación, podemos darles a los estudiantes esto. No reforzar esas diferencias o esas brechas y incomodidades que se pueden presentar desde la parte social, sino por el contrario, darles elementos a los estudiantes. El sistema educativo está llamado a que cambie. Es un desafío, es reconfigurar el hábitus pedagógico,
toda la parte que nosotros tenemos culturalmente, socialmente, familiarmente, darles unos nuevos capitales a nuestros estudiantes, cambiar ese capital cultural, simbólico o algorítmico que es excluyente por unos capitales culturales, algorítmicos y simbólicos que los ayuden a estar muy activos en el cambio de su entorno, de su familia. Espero que esta reflexión de ver la educación como un elemento, un vehículo para la movilidad social y de inclusión haya servido. Gracias y espero que podamos hablar pronto. Gracias.